en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Y asimismo invitamos a todos aquellos que nos están viendo por televisión, que esta es Casa de Bendición, mi casa y también tu casa. Te esperamos con los brazos abiertos. ¿Pueden tomar su lugar? Y hoy vamos a hablar de un tema que es que tenemos que hablar de Jesús. A través del tiempo, de los años, inclusive de siglos, el Señor Jesús ha estado vigente hasta el día de hoy. Si no, no estuviéramos ni tú ni yo, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué algunas personas, por ejemplo, hay algunos filósofos romanos, algunos filósofos griegos, que estuvieron y tuvieron discípulos también ellos en un tiempo. Puede ser Platón, Aristóteles, Tales, Arquímedes. Yo recuerdo que en Baldor ahí venían el montón de filósofos, ¿verdad? Matemáticos. Ahí yo medio me acuerdo de algunos, no de tantos. Pero ellos tenían discípulos. Pero al día de hoy hay discípulos de Arquímedes, por ejemplo. De Aristóteles. No, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué entonces del Señor Jesús, aunque dicen que ha sido una leyenda, mucha gente ha pensado que ha sido una leyenda el Señor Jesús? Hasta hoy vemos que no es así. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo lo que Él nos enseñó a hacer y nos mandó a hacer, que es ir y hacer discípulos, ayudar a nuestros amigos, cuidar a nuestros amigos. Entonces yo quiero demostrarles el por qué hoy vamos a hablar de Jesús. Yo quiero que vayamos rápidamente a 2 Corintios 5:14. Es un texto que a lo mejor a la ligera no se aprecia bien o no se entiende bien. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que de todos los textos el que más nos conocemos es este, ¿verdad? Y es uno de los importantes. Ya no nos podemos ver de la misma forma. Aún los discípulos decían, si conocimos al Señor Jesús, ya no lo conocemos de la misma forma. Lo conocieron en el tiempo en que estuvo aquí en la tierra. Entonces ellos tuvieron una forma de conocerlo y de convivir. Pero una vez que resucitó, ya no lo volvieron a ver a igual. Y esto es lo que nos dice, algo sucede cuando el Señor Jesús entra en nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué algo sucede. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa constriñe? No es, ay, estoy constriñido. Muchas veces estamos así, ay, pero no, eso no es constriñir. Constriñe es abrazar. Dice que estamos obligados nos obliga por amor. O sea que eso cuando decimos sí habla, disipula, corrige, pero con amor. No es de que se nos haya ocurrido nada más decir a los pastores que así les decimos. Sí disipula, si vas a decirle a alguien, a una persona, hay que educar, pero con amor. Y eso es lo que la palabra constriñe. Dice que no nos deja otra opción, nos sostiene, nos presiona, nos abraza. Ese es el más bonito, el que más me gustó. Dice, si tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón, eres totalmente nuevo. ¿Y a qué nos ha mandado el Señor? O sea, ya somos nuevos, ya somos nueva criatura, y ahora ¿qué vamos a hacer o para qué? Un mandamiento nos dejó el Señor, o lo que nos mandó a hacer, dice en 2 Corintios 5, 18, 19, en la nueva versión. Dice,
y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ese es lo que tenemos que hacer, reconciliar a la gente con el Señor Jesús. Un día nosotros no lo conocíamos y llegó alguien, nos los presentó, le creímos y estamos aquí, sirviéndole, hablando de Él con otras personas. Y muchos de nosotros y muchos de ustedes lo están haciendo. Dice que si tienes a Cristo Jesús, el pecado ya no cuenta. Las cosas viejas, ¿qué? Ya pasaron, ya lo de atrás, ni quien se acuerde. Dice que ahora somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos a las personas, vuelve a Dios. Mira, conócelo, date la oportunidad de conocerlo. Siempre nosotros andamos hablando del Señor Jesús. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Así que ya no podemos ver a las personas igual, ni cuando alguien conoce al Señor Jesús, ya no es igual. Dice que ni tú me vas a ver igual, ni yo te voy a ver igual. Y ahorita vamos a ver. Dice ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, tienes un amigo y ese amigo, pues tú lo consideras tu amigo y de repente ese amigo se equivoca, habla de ti, pero no bien, y el WhatsApp que se lo iba a mandar a lo mejor a la que está conquistando y que tú también ahí la estás tratando de conquistar, se va, pero al tuyo. No, ese chavo, no le hagas caso, mira cómo es mal hijo, y te empiezan a decir, tú te quedas, ya no lo ves igual, ¿verdad? Ya no lo ves de la misma manera, esa se fuera en una forma negativa. Dice, entonces tenemos que aprender a ver a Jesús de diferente manera. Una vez de que el Señor Jesús resucitó, ya no lo vamos a ver igual. Y Él dice que se presentó en 3 formas después de resucitado. ¿Se acuerdan cuando resucitó? Dice que se presentó con los discípulos, se presentó con Tomás, cuando le dijo, pero ya en un cuerpo glorificado, veme, ¿soy o no soy Jesús? Se presentó con María Magdalena, con su madre, y se presentó con los que lo conocían. Pero también se presentó de otras diferentes maneras, que ahorita lo vamos a ver. Se presentó como un hortelano, se presentó como un pescador y se presentó como era. Y entonces dice que cuando Él resucitó tuvo un nuevo puesto. Ya no le podemos llamar al Señor Jesús igual, ya no lo podemos ver. Él hacía milagros, Él hacía prodigios, Él daba doctrina, Él enseñaba. Pero una vez resucitado, Él ya tiene un nuevo puesto. Él tiene que hacer y hace cosas mayores que las que hacía antes. Dice que Él está por encima de todo nombre, por encima de todo puesto. Que Él se coronó por encima de todo pecado, por encima de toda enfermedad, por encima de toda dolencia. Se hizo pobre para que tú y yo nos enriqueciéramos. O sea, todo eso tuvo que hacer el Señor para que nosotros, tú y yo, estemos gozando. Es, por ejemplo, cuando vienen unas personas y nos dicen o le dicen al pastor, ayúdeme en tal o cual situación. Y todos quieren y vienen a pedir una ayuda al pastor. Sienten que él es la persona indicada para ayudarlas. Pero así mismo, como tú tienes, sabes de que vas a ir con la persona indicada, ya empezamos nosotros a decir, yo tengo que ir con la persona indicada que es Jesús y decirle, Señor, yo voy por mi milagro, Señor, yo voy para que tú me ayudes. Tú dices que si yo pido en tu nombre, todo me lo vas a conceder. Entonces, Él ya tiene un nuevo puesto, Él ya tiene algo mejor de lo que antes hacía. Por ejemplo, miren, vamos a elucumbrar, dije el pastor, ¿verdad? Vamos a pensar. ¿Se acuerdan de esos dos peleadores, de esos dos boxeadores que eran McGregor y Mayweather? Conor McGregor. ¿Y se acuerdan cómo se dieron y todo y que gana Mayweather?
Y hagan de cuenta que Mayweather viene y te dice, mira, peleé por ti, ten este chequezazo. Tantísimos millones de dólares, ¿qué haríamos con eso? ¿Te imaginas a dónde iríamos a gastar? Dijera yo, bueno, a invertir, porque al pastor no le gusta nada más gastar, hay que invertir. Bueno, también invertiríamos, pero tendríamos para gastar. ¡Qué padre! Y te imaginas qué hermoso íbamos a decir, la que peleó por mí. Y mira, todavía me está dando, aparte de que a él le dieron los moquetazos, todavía la recompensa me la da a mí. Pues lo mismo hizo el Señor Jesús. Dice de que Él fue el que peleó y Él nos coronó con su victoria. Él nos dio su victoria. Él nos entregó la victoria. Nosotros no recibimos bofetadas, nosotros no recibimos latigazos, nosotros no estuvimos padeciendo, no sudamos ahí llorando ni sufriendo, nosotros no hicimos nada. Mas sin embargo el Señor Jesús nos dio su victoria. Qué hermoso, ¿verdad? Dice que tenemos todos los beneficios de un vencedor, así que ya no podemos ver a Jesús de la misma manera. Hay veces que nosotros juzgamos a la persona, aún siendo cristiana, decimos, ay, mira cómo se está comportando. De vez en cuando se toma sus cheguelegues. Mira, de vez en cuando está siendo pícaro. Y de vez en cuando, pero nada más nos estamos fijando en los errores, en lo que hace. Y no sabemos que cuando alguien ya aceptó al Señor Jesús es nueva criatura. Aún esté haciendo y tenga horrores y errores, debemos de verlo a Él como quien está adentro. ¿Quién está adentro cuando uno acepta al Señor Jesús? Jesús. Jesús es el que está dentro de nosotros. Pasa algo cuando nosotros aceptamos a Dios, a Jesús en nuestro corazón. Y vamos a verse que así juzgamos muchas veces a las personas. Ya no las podemos ver igual, mucho menos si ya tienen a Cristo. Dice que Jesús se presentó de distintas maneras para enseñarle a sus discípulos a ver a las personas de diferentes formas. Jesús quería saber lo que los discípulos pensaban cuando no estaba Él. Y miren lo que sucede. Vayamos a Lucas 24, 13 al 18. Dice, y he aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamado Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se le acercó? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único? Se presentó, ¿cómo se presentó el Señor Jesús? Como forastero. Dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces ahí empezaron ellos a platicar. Si tú lees todo el capítulo, ahí se vas a dar cuenta de todo lo que estaban platicando ellos. Tanto los discípulos le comentaban, como Jesús mismo, en forma de forastero, les iba hablando. Él les estaba diciendo, era necesario que se cumpliera la palabra, porque en Isaías dice tal y tal cosa, que así tenía que padecer el Hijo de Dios. Y entonces ahí estaban haciendo una plática. Lo formidable o lo sorprendente de esto, en aquel tiempo, no sé si hasta el día de hoy, los judíos son una raza que se siente superior a todos. Porque como ellos fueron los que Dios los escogió, ellos se sienten superior. ¿Recuerdan cuando Jesús habló con la samaritana? Cuando le pidió agua y le decía, ¿cómo un samaritano viene y me pide agua a un judío? Porque no había esa relación entre judíos y forasteros. Cuando la mujer cananea le dice que quería un milagro, y le dijo él, no, es que yo vengo a los hijos de la casa. Yo no vengo a hacer milagros con los perrillos. No había una relación entre forasteros y judíos, porque ellos
se sentían que eran como de otro planeta, aquí nada más situados en esta tierra. Lo sorprendente de esto es de que ellos iban caminando y dice que empezaron a platicar con un forastero. Y no nada más platicaron, sino que ellos se abrieron sus sentimientos con los mismos, con el mismo forastero, siendo Jesús, pero no lo conocían. Más adelante nos dice en el 28, llegando a la aldea a donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Cuando ellos vieron esa acción que tomó el pan, lo bendijo y lo repartió, ellos dijeron: esto ya lo hemos visto, esto ya sucedió con nosotros. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, ¿qué hizo? Desapareció. Porque él entró a la casa, y eso es lo que va a suceder muchas veces. Dice que es para que le hubiesen dicho cualquiera de nosotros, inclusive yo, o tú le hubieses dicho: Señor Jesús, ¿por qué te fuiste? Te hubieses quedado un ratito más hubieses estado aquí con nosotros. ¿Qué pasa? Dice que cuando ellos decidieron compartir con un forastero, porque les digo, los forasteros no podían tener esa relación, esa comunicación con los judíos. Y entonces, como compartieron sus emociones, dice que Jesús tiene que romper todas esas barreras que estaban ya construyendo. Y así Jesús tiene que romper esas barreras que nosotros hay veces construimos. No le podemos hablar a tal o cual persona que está en el trabajo porque tiene malos modales, porque tiene un carácter feo, porque es un ladrón, porque es un adúltero, porque es un fornicario, y empezamos a ver todas las malas cualidades que para nosotros las tiene. Y ya no queremos compartir con nadie porque no, yo casi soy una judía, yo soy una hija de Dios y yo no puedo hablar con esa persona porque capaz y se me va a pegar el pecado que trae. Entonces, ¿cuándo? ¿En dónde momento? Hay veces hay líderes que no pueden abrir sus sentimientos con las ovejitas porque dicen: ¿qué me va a enseñar a mí la ovejita? ¿En qué momento nos subimos los líderes a una plataforma de superioridad? Que ya todos los vemos menor que nosotros, porque yo ya soy hija de Dios, porque yo ya soy lavada con la sangre de Cristo y tú no conoces. ¿En qué momento hemos dejado de estar compartiendo con un forastero? Hay algunos textos dicen que debemos dejar entrar a los forasteros a nuestra casa. Tú dejas entrar muchos forasteros en tu casa cuando tienes un grupo de amistad. Cuando nosotros hacemos lo que al Señor le agrada y estamos apoyando y estamos dándole entrada a gente o personas que a veces no conocemos. No sabemos cuáles son sus intenciones, sus sentimientos, sus anhelos, sus deseos. No lo sabemos, pero nosotros le estamos dando ese poquito de tiempo más. Va a llegar un momento, líderes o iglesia, va a llegar un momento en que en tu casa van a llegar chicos y niñas que tengan problemas de homosexualidad, personas que sean adictas, personas que sean adúlteras, un sinfín de cosas, porque todo eso, en algún tiempo nosotros cometimos muchísimos pecados. Pero cuando tú le das la entrada a ese forastero y les dices y les das ese tiempo de más, es cuando empiezan a suceder los milagros en tu casa. Tú ya no vas a ver al Señor Jesús igual. Esa es en cuanto el Señor se presentó como forastero. También se presentó como un pescador. Veamos rápidamente Juan 21 del 1 al 7. Dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Este tema es para que conozcas a Jesús y para que veas de que vas a ver a Jesús en cualquier persona que ya lo haya aceptado.
Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. No es lo mismo el Jesús que estuvo en la tierra que el Jesús resucitado. No es lo mismo. Dice, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No era la única vez que no pescaran, ¿verdad? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó ¿quién? ¿En dónde? Mas los discípulos no sabían qué era. Nuevamente él fue como un pescador común y corriente. Él se presentó como tú y yo, como un pescador. Ellos estaban en la profesión de pescador y así se les presentó. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, a secas, así, enojados, así. Está viendo este hombre que vengo de toda la madrugada, estoy tratando de pescar ni un pescado y ya me está pidiendo hasta de comer. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra. ¿Cuándo se dieron cuenta ellos? ¿Cuándo se dieron cuenta que era el Señor Jesús? Pero principalmente, ¿cuál fue la acción? La obediencia. Hay veces nosotros decimos, ¿cómo voy a obedecer yo a alguien que a lo mejor hasta menos estudio tiene? Sí está más tiempo en la iglesia, pero ¿qué me va a venir a enseñar o qué me va a venir a corregir? O alguien que me quiera dar un consejo si ni casado es, ¿qué me vas a venir a dar un ejemplo, un consejo de la empresa si ni empresa tienes? Hay veces tenemos el orgullo hasta acá en lo alto que ya no soportamos que alguien nos dé un consejo. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Dice que el Señor Jesús nos está presentando de distinta manera. ¿Cómo tú, un hijo, me vas a venir a mí a decir qué es lo que tengo que hacer? Hay veces los hijos nos dan buenos consejos. No es necesario que porque nosotros somos los padres, se tiene que hacer como yo lo digo. Y eso es lo que pasó. Cuando ellos se dieron cuenta, dice que ahí es donde se presentó el Señor Jesús. Ahí ellos dijeron, es el Señor Jesús. Esto ya lo habíamos vivido, pero ¿qué es lo que detonó que se les apareciera? La obediencia. La obediencia. Hay veces los líderes, el pastor está diciendo, o tu líder a lo mejor te está diciendo, mira, vamos a hacer esta forma, vamos a ganar de tal manera, vamos a hacer esto. No. ¿Y por qué no lo hacemos de esta otra manera? Mira que vamos a ir a visitar a esta persona porque no la hemos visto. Ay, si no ha venido es porque no ha querido. Ya le hemos estado hablando varias veces, yo le hablo una vez y ya otra vez y ya no le hablo. Mira que tenemos que llevar a la academia a tal persona. Ay, nada más puro pedidera, ahí es ahí. Y ya no queremos obedecer, ¿En qué momento también se nos ha olvidado la obediencia? Y ahí es cuando el Señor Jesús nos está probando. O muchos dicen, bueno, va a estar el pastor. Si es el pastor, yo sí le sirvo con ganas. Sí, porque pues es el pastor. Pero si dicen, bueno, ahora le toca a Gonzalo, otra vez Gonzalito, te voy a poner de ejemplo. Y que diga, bueno, Gonzalo. No, Gonzalo no. Que le siga sirviendo a su esposa. No, la honra es igual para todos. Porque dentro del pastor y dentro de Gonzalo, ¿quién está? Jesús mismo es el que está. Vamos a ver, y entonces ahí en otra forma el Señor Jesús se presenta.
Dice que cuando tú das la vida por los amigos, ayudas al necesitados, a los desconocidos, a Jesús mismo lo estás atendiendo. Y Él ha querido, dice, que hacer milagros disfrazados en otras personas. Yo les decía en el discipulado del miércoles, dice el Señor, si aceptas a uno de estos pequeñitos, a mí me aceptas. Hay veces nos van a llegar personas necesitadas, iglesia, pero es la oportunidad de nosotros de hacerlo algo para Jesús. Es la oportunidad de hacerle a alguien, pero no sabemos que al quien estamos sirviendo y al que le estamos dando es al mismo Señor Jesús. Y hay veces decimos, mira, es que vamos a pedir para esta persona. He escuchado que los comentarios en donde dice, Aso, el paquetazo que te aventaste. No, si el paquetazo es de todos. El paquete es de todos. Porque es una oportunidad ¿para qué? Para demostrarle a Jesús cuánto le amamos. ¿Se imaginan cuando Él dijo, pasaron la prueba, mis discípulos pasaron la prueba? Me presenté, pero no sabían que era yo. Aceptaron hablar con un forastero, lo invitaron a su casa. Y cuando dice, me presenté como un pescador y obedecieron, no el Señor, esos son mis discípulos. ¿Se imaginan cuando nosotros estemos contentos que digan, wow, Claudia, esa es mi hija. Esa es mi hija porque ella está haciendo, dice, lo correcto, está hospedando, está obedeciendo, está haciendo algo extra, está ayudando. Y es cuando dice que empieza a hacer el Señor milagros en nosotros. Y la última, miren la manera en que se presentó. Que esta última cronológicamente fue la primera. Juan 20, 11, 16. Dice, Jesús se aparece a María Magdalena. Todo esto ocurrió un domingo de resurrección. En un día esto es lo que aparece, esto es lo que sucedió. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pregunto, ¿el Señor cómo se presentó? Tal cual era. Tal cual era. Ella quiso tocarlo, pero le dijo, María, todavía no me toques porque no he subido al Padre. Ni había subido siquiera al Padre y a María Magdalena ya se le había presentado tal cual era. Dice, mas no sabía que era Jesús. Nuevamente no sabía que era Jesús. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Nuevamente le pregunta. Ella pensando que era ¿quién? El hortelano. El hortelano era el jardinero. Ella no se sorprendió de ver un ángel que estaba en la cabecera del sepulcro, ni tampoco al otro ángel que estaba a los pies del sepulcro. Ella lo que estaba desesperada, ella lo que quería saber es a dónde habían puesto a su Señor. ¿A dónde lo han puesto para que yo vaya y lo busque? Dice, ella pensando que él era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Y ya él les dijo qué es lo que tenía que hacer. ¿Qué detonó
pregunto, ¿qué detonó que a María se le presentara así? Primero como un hortelano, ella vio ángeles, ella vio al hortelano y le hacían las mismas preguntas: ¿a quién buscas? ¿Y saben por qué se le presentó el Señor Jesús tal cual era? Porque ella lo estaba buscando. Cuando nosotros tenemos una búsqueda constante de Jesús, no tiene por qué uno decir: se quedó en el primer amor y jamás volvió. Yo he dicho y siempre he dicho, no puede ser que alguien esté orando, que alguien esté metido en la presencia de Dios y que en su casa no haya un milagro. No puede ser posible eso. ¿De qué sirve que yo esté metida orando, que esté ministrándome el Señor a mí y que yo en mi casa no esté sucediendo algo, que no esté impactando yo en algo? No puede ser posible meternos al fuego y no quemarnos. Cuando tú andas haciendo esa búsqueda constante de Dios, te vas a enamorar y no va a pasar, no tiene por qué decir se quedó en el primer amor y ya no ha sucedido nada. Yo esto te pongo, por ejemplo, si alguien te invita, tu deportista favorito, que te dijera Messi, te imaginas, te invito a cenar. Chavos, ¿qué harían? Se arreglan, se perfuman, aliento y van a ir vestidos y puntuales. Porque no van a hacer esperar a Messi. No vas a hacer esperar a ningún artista favorito tuyo o tuya. No lo vas a hacer esperar, ¿verdad? Pero hay veces cuando decimos, mira, el servicio empieza a las 12:30, ¿qué decimos? Llego después de las alabanzas, después de la adoración. ¿En qué momento, iglesia? ¿En qué momento tú ya perdiste el amor a Jesús? Porque sabes que cuando vienes a esta casa, ¿a quién vienes a visitar? Al mismísimo Hijo del Dios viviente, al mismo Jesús que un día lo crucificaron por ti y por mí. Haz de cuenta que Él está sentado al lado tuyo y lo menospreciamos y le decimos: yo ya llego tarde. Otra vez estar escuchando, otra vez yo ya lo voy a agarrar como tradición o por no quedarme en mi casa. ¿En qué momento el Señor Jesús está saliendo de tu vida? ¿Tú crees que Dios no hubiera hecho ya milagros en nuestra casa? ¿No hubiera hecho milagros ya en nuestra ciudad? ¿No hubiera hecho milagros en tu familia? ¿No hubiera hecho milagros en tu nación? ¿Tú crees que Jesús no lo hubiera hecho ya si nosotros estuviéramos en esa búsqueda constante? Y hay veces estás en tu casa y dices: voy a orar, pero no es porque lo quieras buscar, sino porque te quieres dormir ya y prefieres orar para aburrirte y dormirte rápido. ¿A qué hora se te fue ese entusiasmo de escuchar esa alabanza que a ti te encantaba? Que no importaba la hora que fuera, si tú la escuchabas, tú levantabas las manos. ¿En qué momento ya se te fue esa pasión, iglesia? ¿Qué no ha hecho el Señor Jesús por ti y por mí? ¿Qué no ha hecho? Y dice: si más me hubieras pedido, más te hubiese dado.